Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy es 12 de agosto del año 2019. Estamos leyendo El viaje a Ixtlán de Carlos Castaneda. Hoy vamos a empezar con el capítulo número 11 se titula El ánimo de un guerrero. Entonces vamos a empezar a ver qué nos cuenta Carlos. Llegué a la casa de don Juan el jueves 31 de agosto de 1961, o sea que eso fue hace 48 años aproximadamente. Y él, sin darme siquiera tiempo de saludar, metió la cabeza por la ventanilla de mi coche, me sonrió y dijo: tienes que manejar un trecho muy largo a un sitio de poder, y ya casi es mediodía. Abrió la puerta del coche, se sentó junto a mí en el asiento delantero y me indicó marchar hacia el sur durante 120 kilómetros. Luego tomamos hacia el este por un camino de tierra y lo seguimos hasta llegar a las faldas de las montañas. Estacioné el coche a un lado del camino, en una hondonada que don Juan eligió porque era lo bastante profunda para ocultar el vehículo a la vista. Desde allí fuimos directamente a la cima de los cerros bajos, cruzando un llano vasto y desolado. Cuando se hizo de noche, don Juan escogió un sitio para dormir. Exigió silencio completo. A la mañana siguiente, comimos frugalmente y continuamos nuestro viaje más o menos hacia el este. La vegetación ya no constaba de matorrales desérticos, sino de densos arbustos y árboles verdes de montaña. Al mediar la tarde, trepamos a la cima de un gigantesco risco de roca conglomerada, como un muro. Don Juan tomó asiento y me hizo seña de imitarlo. Este es un sitio de poder, dijo don Juan. Este es el sitio donde los guerreros se enterraban hace mucho tiempo. En aquel instante, un cuervo voló sobre nuestras cabezas graznando. Don Juan siguió su vuelo con una mirada fija. Examiné la roca y me preguntaba cómo y dónde habrían enterrado a los guerreros cuando don Juan me tocó el hombro. Aquí no, idiota, dijo sonriendo. Allá abajo. Señaló el campo a nuestros pies. Al fondo del risco, hacia el este, explicó que dicho campo estaba rodeado por un corral natural de peñascos. Desde donde me hallaba, vi un área que tendría como 100 metros de diámetro y parecía un círculo perfecto. Arbustos espesos cubrían su superficie, camuflando los peñascos. Yo no habría notado su redondez perfecta si don Juan no me lo hubiera señalado. Dijo que había montones de sitios así esparcidos en el viejo mundo de los indios. No eran exactamente sitios de poder, como ciertos cerros o formaciones de tierra que eran morada de espíritus, sino más bien sitios de instrucción, donde uno podía recibir lecciones y resolver dilemas. Todo lo que tienes que hacer es venir aquí, o pasar la noche en esta roca para poner en orden tus sentimientos. Como cuando en la tradición lakota se llevan a los guerreros 4 días a la montaña sin poderse mover, sin tomar agua, y los dejan ahí sembrados, los recogen al quinto día. Y por ahí les llevan un tecito, creo, en algunos lugares. No sé, creo que se vive distinto me han contado que no en todos lados se vive igual este rito. Pero justamente a eso van los guerreros, a encontrar para poner en orden tus sentimientos, para tener una visión. Por eso se le llama búsqueda de visión, ¿verdad? Vamos a pasar la noche aquí. Pregunta Carlos, ¿vamos a pasar la noche aquí? Eso pensaba yo, pero un cuervito acaba de decirme que no lo hagamos. Traté de averiguar más sobre el cuervo, pero él me silenció con un ademán impaciente. Mira ese círculo de peñascos. Grábatelo en la memoria y luego, algún día, un cuervo te llevará a otro de estos sitios. Mientras más perfecta sea su redondez, mayor es su poder. ¿Todavía están sepultados aquí los huesos de los guerreros, don Juan?
Don Juan hizo un cómico gesto de desconcierto y luego sonrió ampliamente. Este no es un cementerio. Nadie está sepultado aquí. Dije que en otro tiempo los guerreros se enterraban aquí. Quise decir que venían a enterrarse una noche o 2 días o el tiempo que necesitaran. No decía que aquí estuvieran enterrados huesos de muertos. No me interesan los cementerios. Dicho Don Juan. No hay poder en los cementerios, Carlitos. En los huesos de un guerrero sí hay poder, pero nunca están en los cementerios. Y en los huesos de un hombre de conocimiento todavía hay más poder, pero sería prácticamente imposible encontrarlos. Entonces fíjate bien, un guerrero no es sepultado en un cementerio, pero un hombre de conocimiento, para encontrarlo, Jesús bendito, para encontrarlo. ¿Quién es un hombre de conocimiento, don Juan? Cualquier guerrero podría llegar a ser hombre de conocimiento, como ya te lo he dicho. Un guerrero es un cazador impecable que caza poder. Si logra cazar, puede ser un hombre de conocimiento. ¿Qué es lo que usted... don Juan detuvo la pregunta de Carlos, ¿verdad? Carlos quería saber si don Juan era un guerrero o era un hombre de conocimiento. Pero don Juan lo detuvo, se puso en pie y lo hizo seña de seguir. Don Juan empezó a descender por la empinada ladera oriental del risco, hacia una vereda definida en la superficie casi perpendicular y llevaba al área redonda. Descendimos lentamente por el peligroso sendero, y al llegar a tierra don Juan, sin detenerse para nada, me guió por el denso chaparral hasta el centro del círculo. Allí utilizó unas gruesas ramas secas para barrer un sitio donde sentarnos. El sitio era también perfectamente redondo. Tenía la intención de enterrarte aquí toda la noche. Pero ahora sé que todavía no te da. No tienes poder. Nada más voy a enterrarte un ratito. Me puse muy nervioso con la idea de verme sepultado y le pregunté cómo planeaba enterrarme. Rió como un niño travieso y empezó a juntar ramas secas. No me dejó ayudarlo. Dijo que me sentara y esperara. Echó las ramas que juntaba dentro del círculo despejado. Luego me hizo acostarme con la cabeza hacia el este. Puso mi saco bajo mi cabeza e hizo una jaula en torno a mi cuerpo. La construyó clavando en la tierra suaves trozos de ramas, de unos 75 centímetros de largo. Las ramas, terminadas en horquetas, sirvieron de soporte para unos palos largos que dieron a la jaula un marco y la apariencia de un ataúd abierto. Cerró esa especie de caja colocando ramas pequeñas y hojas sobre las varas largas, encajonándome de los hombros para abajo. Dejó mi cabeza afuera, con el saco como almohada. Voy a hacer un paréntesis. Aquí, en este pequeñito libro que escribí, yo nunca me fui a enterrar a ningún lado. Nunca. Nunca me he enterrado, no tengo el poder necesario. Pero sí conocí a un señor que me llevó a un lugar donde había una cueva, una pequeña cueva, pero no era una cueva profunda, sino que era hacia abajo. Y cabía una persona, y él me decía, si un día tienes necesidad, vente aquí, tus 4 días, tus 4 noches. Y yo me imaginaba ahí tapándome justamente como dice don Juan. Obviamente yo hubiera estado parado en ese lugar. La energía que salía de ese sitio era bastante fuerte. Se sentía como si corriera como si del agujero saliera una corriente de energía, porque no era aire, era otra cosa y se percibía muy fuerte. Me metí escasos 2 minutos, 1 minuto si acaso. Fue suficiente. Se sentía demasiado el poder. Y a mí me faltaba para estar ahí. Luego tomó un trozo grueso de madera seca y usándolo como una coa, aflojó la tierra en torno de mí y cubrió con ella la jaula.
El marco era tan sólido y las hojas estaban tan bien puestas que no entró tierra. Yo podía moverme libremente, yo podría moverle libremente las piernas y de hecho entrar y salir deslizándome. Don Juan dijo que por lo común el guerrero construía la jaula y luego se metía en ella y la sellaba desde adentro. ¿Y los animales, don Juan? ¿Pueden rascar la tierra de encima y colarse en la jaula y hacer daño al hombre? No, esa no es preocupación para un guerrero. Es preocupación para ti porque tú no tienes poder. Un guerrero, en cambio, está guiado por su empeño inflexible y puede alejar cualquier cosa. Ninguna rata, ni serpiente, ni puma podría molestarlo. Poder. ¿Para qué se entierran, don Juan? Para recibir instrucción y para ganar poder. Experimenté un sentimiento extremadamente agradable de paz y satisfacción. El mundo en aquel momento parecía en calma. La quietud era exquisita y al mismo tiempo enervante. No me hallaba acostumbrado a ese tipo de silencio. Traté de hablar, pero don Juan me calló. Tras un rato, la tranquilidad del sitio afectó mi estado de ánimo. Me puse a pensar en mi vida y en mi historia personal. Experimenté una familiar sensación de tristeza y remordimiento. Dije a don Juan que yo no merecía estar allí, que su mundo era fuerte y bello, y yo era débil, y que mi espíritu había sido deformado por las circunstancias de mi vida. Luego le movió el punto de encaje. Él rió y amenazó con cubrirme la cabeza con tierra si seguía hablando en esa vena. Dijo que yo era un hombre, y como cualquier hombre, merecía todo lo que era la suerte de los hombres. Alegría, dolor, tristeza y lucha. Y la naturaleza de nuestros actos carecía de importancia siempre y cuando actuáramos como guerreros. Bajando la voz casi hasta un susurro, dije que si en verdad sentía yo que mi espíritu estaba deformado, simplemente debía componerlo, purificarlo, hacerlo perfecto. Porque en toda nuestra vida no había otra tarea más digna de emprender. No arreglar el espíritu era buscar la muerte, y eso era igual que no buscar nada, pues la muerte nos iba a alcanzar de cualquier manera. Es decir, si tu espíritu está deformado, tienes que componerlo, lo tienes que arreglar, lo tienes que fortalecer. No puedes venir a la tierra para ser un debilucho, no porque no lo hayamos sido, porque lo seguimos o lo hemos sido en algún momento. ¿O hasta a poco creen que Don Juan o que el Cristo, que el Buda siempre estuvieron así plenos y completos? No, es una chinga, es un trabajo constante contigo mismo. No es ir a comer plantas cada fin de semana, no es meterte a los temazcalas cada 15 días, no es eso, te ayuda, no es meditar, no es el yoga, no es la búsqueda de visión, no es ir a terapia, no es encontrarte un gurú, no es encontrarte con Don Juan. Todo eso ayuda. Todo lo que hacemos cuando tiene un propósito, pues te acerca. Cuando tú quieres llegar a un hombre de conocimiento, cuando te quieres hacer cazador, emprendes ese camino y lo sufres, lo luchas, lo lloras, lo ríes, lo disfrutas. Pero si no venimos a la tierra a esto, si venimos a trabajar, a tener una vida común y corriente, de tener una familia, que no digo que eso sea en términos de corrientes, porque yo estoy gracias a mis padres aquí en la tierra, y tú también has traído hijos a la tierra, hijas a la tierra. Entonces, me refiero a que no es todo, no es a lo que venimos a continuar la especie, no venimos a eso. No venimos solamente a dar gracias todo el tiempo y bendecir lo que nos han dado. Pues ya no lo dieron, ya agradécelo y disfrútalo. Pero no venimos a la materia, no venimos a tener simplemente porque es lo que todos hacen. Lo puedes tener, pero
pero no sirve, no es profundo si no te conoces a ti mismo. O sea, si no hay un guerrero ahí, entonces todo eso que estás haciendo allá afuera se desmorona y se va a desmoronar con la muerte. Por eso Don Juan le dice, es una pérdida de tiempo, güey, o sea, compón tu espíritu, porque si no estás componiendo tu espíritu, entonces no estás haciendo nada en la tierra. Entonces, ¿a qué veniste? Buscar la perfección del espíritu del guerrero es la única tarea digna de nuestra hombría, como hombres humanos, no como hombres en sexo, ¿no? O género, no, no, no. Sus palabras actuaron como un catalizador. Sentí el peso de mis acciones pasadas como una carga insoportable y estorbosa. Admití que no había esperanza para mí. Empecé a llorar, hablando de mi vida. Dije que llevaba tanto tiempo de andar errante que había encallecido al dolor y a la tristeza, excepto en ciertas ocasiones en las que me daba cuenta de mi soledad y de mi impotencia. Don Juan no dijo nada. Me tomó por los zabacos y me sacó a rastras de la jaula. Me senté al verme libre. Él también tomó asiento. Un silencio incómodo se ahondó entre nosotros. Pensé que me estaba dando tiempo para recobrar la compostura. Tomé mi cuaderno y por nerviosismo me puse a garabatear. Te sientes como una hoja a merced del te sientes como una hoja a merced del viento, ¿no es cierto?, dijo don Juan. Así me sentía exactamente. Don Juan parecía compenetrado en mis sentimientos. Dijo que mi estado de ánimo le recordaba una canción y empezó a cantarla en tono bajo. Su voz cantante era muy agradable y la letra me arrebató. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quise llorar. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Callamos largo rato. Finalmente, don Juan rompió el silencio. Desde el día en que naciste, de una forma u otra, alguien te ha estado haciendo algo, dijo. Eso es correcto, don Juan. Y te han estado haciendo algo en contra de tu voluntad. Eso es cierto. Y ahora estás desamparado, como hoja al viento. Correcto, don Juan, así es. Dije que las circunstancias de mi vida habían sido a veces devastadoras. Él escuchó con atención, pero no pude saber si solo lo hacía por amabilidad o si estaba genuinamente preocupado, hasta que lo sorprendí tratando de esconder una sonrisa. Por mucho que te guste compadecerte a ti mismo, tienes que cambiarlo. No encaja con la vida de un guerrero. Rió y cantó nuevamente la canción, pero contorsionando la entonación en ciertas palabras. El resultado fue un lamento risible. Señaló que el motivo de que me gustara la canción era que en mi propia vida yo no había hecho sino lamentarme y hallar defectos en todo. No pude discutir con él, estaba en lo cierto. Sin embargo, yo creía tener motivos suficientes para justificar mi sentimiento de ser como una hoja al viento. Lo más difícil en este mundo es adoptar el ánimo de un guerrero, dijo don Juan. De nada sirve estar triste y quejarse y sentirse justificado de hacerlo, creyendo que alguien nos está siempre haciendo algo. Nadie le está haciendo a nadie, mucho menos a un guerrero. Tú estás aquí conmigo porque quieres estar aquí. Ya deberías haber asumido la responsabilidad completa y la idea de que estás a merced del viento deberá de ser inadmisible. Si tú piensas que tu vida es el resultado de consecuencias o de circunstancias ajenas a ti, tendríamos que ser justos y decir que hay cosas que no controlamos, pero hay otras que sí. Y en este caso Carlos iba por su propia voluntad a ver a don Juan, así que tenía que asumir esa responsabilidad. Tú estás asumiendo un rol en tu vida, tú haces algo en tu vida. Lo puedes disfrutar, lo puedes sufrir, te puedes enojar,
Sé responsable de tu decisión, sé responsable de tu elección. ¿Te gusta? Continúa. ¿No te gusta? Déjalo. No tienes tiempo que perder. Se puso de pie y empezó a desarmar la jaula. Volvió a poner la tierra en donde la había tomado y cuidadosamente esparció las ramas en el chaparral. Luego cubrió con desechos el círculo limpio, dejando el área como si nadie la hubiese tocado jamás. Comenté su eficacia. Dijo que un buen cazador sabría que habíamos estado allí por más cuidado que él tuviese, porque las huellas de los hombres no pueden borrarse por entero. Tomó asiento con las piernas cruzadas y me indicó sentarme lo más cómodo posible, dando la cara al sitio donde me había enterrado, y quedarme quieto hasta que mi ánimo de tristeza se hubiera disipado. Un guerrero se entierra para hallar poder, no para llorar de pena. Intenté explicar, pero él me detuvo con un movimiento impaciente de cabeza. Dijo que había tenido que sacarme a prisa de la jaula porque mi ánimo era intolerable, y él temió que el sitio resintiese mi debilidad y me hiciera daño. La pena no encaja con el poder. El ánimo de un guerrero implica que el guerrero se controla y al mismo tiempo se abandona. ¿Pero eso cómo puede ser, don Juan? ¿Cómo se puede dominar y abandonar al mismo tiempo? Es una técnica difícil. Pareció cavilar si debería seguir hablando o no. 2 veces estuvo a punto de decir algo, pero se contuvo y sonrió. Todavía no te sobrepones a tu tristeza. Todavía te sientes débil, y no tiene caso hablar ahora del ánimo de un guerrero. Casi 1 hora transcurrió en completo silencio. Luego, don Juan me preguntó de buenas a primeras si había yo logrado aprender las técnicas de soñar que él me había enseñado. Yo había practicado asiduamente, y tras un esfuerzo monumental, pude obtener cierto grado de control sobre mis sueños. Don Juan tenía mucha razón al decir que los ejercicios podían tomarse como diversión. Por primera vez en mi vida, esperaba yo con ansia la hora de dormir. Y así nos pasa a muchos. Cuando te das cuenta que puedes controlar los sueños, lo intentas y sin darte cuenta te estás haciendo algo sumamente poderoso. Así que si no lo haces esta noche busca tus manos en los sueños. ¿Pero cómo? Así. Búscalas. Encuentra tus manos esta noche. Le di un detallado reporte de mi progreso. Aprender a sostener la imagen de mis manos había sido relativamente fácil una vez que aprendí a darme la orden de mirarlas. Mis visiones, aunque no siempre eran de mis propias manos, duraban un tiempo aparentemente largo, hasta que terminaban por perder el control y sumergirme en sueños comunes e imprevisibles. Yo carecía de toda volición con respecto al momento en que me daba la orden de mirar mis manos, o de mirar otros elementos del sueño. Simplemente sucedía. En determinado instante recordaba que debía mirarme las manos y después ver el entorno. Sin embargo, había noches en las que no tenía memoria de haberlo hecho. Don Juan pareció satisfecho y quiso saber cuáles eran los elementos habituales que yo había estado hallando en mis visiones. No se me ocurrió alguno en particular y empecé a elaborar sobre un sueño pesadillesco que había tenido la noche anterior. ¡Ay, ya te estás haciendo el loco, ¿verdad, Carlitos? Le dije que estaba anotando todos los detalles de mis sueños, desde que había empezado la práctica de mirarme las manos. Mis sueños habían adquirido mucha intensidad y mi capacidad de evocarlos había aumentado hasta el punto de que me era posible recordar detalles minúsculos. Él dijo que fijarse en eso era una pérdida de tiempo, porque los detalles y la vividez no tenían ninguna importancia. Los sueños comunes se vuelven muy vívidos apenas empiezas a arreglar los sueños, dijo don Juan. Esa vividez y claridad es una barrera formidable.
y tú estás peor que cualquiera que yo haya conocido en mi vida. Tienes la peor manía. Escribes todo lo que puedes. Yo nomás escribí poquito. Con toda justeza, con toda justeza, con toda justicia, yo creía estar haciendo lo adecuado. Llevar un recuento meticuloso de mis sueños me daba cierto grado de claridad con respecto a la naturaleza de las visiones que tenía estando dormido. Déjalo, déjalo, déjalo. No sirve de nada. Lo único que estás haciendo es distraerte del propósito del soñar, que es el control y el poder. Se acostó y se cubrió los ojos con el sombrero y habló sin mirarme. Voy a recordarte todas las técnicas que debes practicar. Primero, enfocas la mirada en tus manos como punto de partida. Luego pasas la mirada a otras cosas y les echas vistazos cortos. Enfoca la mirada en tantas cosas como puedas. Recuerda que si solo miras un momento las imágenes no cambian. Luego regresa a tus manos. Cada vez que te miras las manos, renuevas el poder necesario para soñar, con que al principio no mires demasiadas cosas. 4 cada vez serán suficientes. Más adelante podrás irlas aumentando hasta que cubras todas las que quieras. Pero apenas las imágenes empiecen a cambiar y sientas que estás perdiendo el dominio, regresa a tus manos. Cuando te sientas capaz de mirar las cosas indefinidamente, estarás listo para una nueva técnica. Te la voy a enseñar ahora, pero no espero que la utilices sino hasta que estés listo. Estuvo callado como 15 minutos y al fin se sentó y me miró. El siguiente paso para arreglar los sueños es aprender a viajar. De la misma forma en que has aprendido a mirarte las manos, puedes moverte con la voluntad. Ir a cualquier sitio. Primero tienes que determinar a dónde quieres ir. Escoge un lugar bien conocido. Puede ser tu escuela, o un parque, o la casa de un amigo. Y luego pon tu voluntad en ir allí. Esta técnica es muy difícil. Debes realizar dos tareas. Debes trasladarte con la voluntad al sitio específico. Y luego, cuando hayas dominado esa técnica, tienes que aprender a controlar el tiempo exacto de tu viaje. Mientras anotaba sus palabras, sentía hallarme realmente chiflado. Estaba de hecho anotando aberraciones sin sentido, esforzándome al máximo por seguirlas. Experimenté una oleada de remordimiento y vergüenza. ¿Qué me está usted haciendo, don Juan? Pareció sorprendido, me miró un instante y luego sonrió. Ya me has preguntado 1000 veces lo mismo. Yo no te estoy haciendo nada. Tú te estás poniendo al alcance del poder, lo estás cazando y yo nada más te guío. Inclinó la cabeza hacia un lado y me examinó. Me tomó por la barbilla con una mano y por la nuca con la otra, y luego movió mi cabeza hacia adelante y hacia atrás. Los músculos de mi cuello estaban muy tensos y el movimiento redujo la tensión. Don Juan alzó los ojos al cielo por un momento y pareció observar algo. Es hora de irse. Caminamos más o menos hacia el oriente hasta llegar a un bosquecillo de árboles pequeños, en un valle entre 2 enormes colinas. Eran casi las 5 de la tarde. Don Juan dijo, en tono casual, que tal vez tuviéramos que pasar la noche en ese lugar. Señaló los árboles y dijo que por ahí había agua. Tensó el cuerpo y empezó a olfatear el aire como un animal. Pude ver los músculos de su estómago contraerse en espasmos cortos, muy rápidos, mientras él exhalaba e inhalaba por la nariz en veloz sucesión. Me instó a mirarlo, a imitarlo, y a descubrir por mí mismo dónde estaba el agua. Hice la prueba con renuncia. Tras 5 o 6 minutos de respirar a prisa me hallaba mareado, pero mi nariz se había despejado en forma extraordinaria, y me era posible detectar el olor de sauces de río. Sin embargo, no podía decir dónde estaban. Don Juan me indicó descansar unos minutos y luego me puso a olfatear de nuevo. La segunda ronda fue más intensa.
Pude distinguir una bocanada de olor a sauce que llegaba de mi derecha. Nos encaminamos en esa dirección y hallamos, a cosa de medio kilómetro, un sitio pantanoso con agua estancada. Respirando, carnal. Rodeándolo, subimos a una meseta plana ligeramente más alta. Encima y en torno de la meseta el chaparral era muy denso. Este lugar está lleno de pumas y otros gatos de monte más chicos, dijo don Juan como si tal cosa. Corrí a su lado y él soltó la risa. De plano, yo no vendría por aquí para nada, dijo don Juan. Pero el cuervo señaló en esta dirección. Debe haber algo especial en este sitio. ¿Tenemos realmente que estar aquí, don Juan? Sí, de lo contrario, evitaría yo este sitio. Yo me había puesto extremadamente nervioso. Don Juan me dijo que escuchara sus palabras con toda atención. Lo único que puede hacerse en este sitio es cazar pumas. Así que voy a enseñarte a cazar eso. Todavía falta un poco. Bueno, pues le vamos a dar. Hay un modo especial de construir una trampa para las ratas de agua que viven cerca de los ojos de agua. Sirven de cebo. Los lados de la jaula están hechos de modo que se caen, y al caer dejan al descubierto púas muy filosas. Las púas no se ven cuando la trampa está puesta, y no afectan nada a menos que algo caiga sobre la jaula. En este caso los lados se caen y las púas atraviesan lo que haya pegado en la trampa. Yo no entendía, pero él trazó un diagrama en el suelo y me mostró que si los soportes verticales de la jaula se colocan hoyos cóncavos hechos en el marco a guisa de pivotes, la jaula se desplomaría para un lado o el otro cuando algo empujara su parte superior. A lo mejor un día necesitas atrapar un gato montés. Tienen poderes especiales. Son tremendos y muy listos. Y la única manera de atraparlos es engañándolos con el dolor y con el aroma de los sauces de río. Con rapidez asombrosa armó una trampa y tras larga espera capturó 3 roedores rechonchos con aspecto de ardilla. Me indicó cortar un puñado de miembros de la orilla del pantano y frotar con ellos mi ropa. Él hizo lo mismo. Luego, con rapidez y habilidad, tejió unos juncos de 2 sencillos redes portadoras. Recogió del pantano un gran montón de lodo y plantas verdes y lo llevó a la meseta donde se ocultó. Mientras tanto, los roedores habían empezado a chillar a todo volumen. Don Juan habló desde su escondite para indicarme que usara la otra red. Juntara una buena cantidad de plantas y lodo y trepase a las ramas bajas de un árbol cercano a la jaula donde estaban los roedores. Me dijo que estuviera alerta y golpeara al puma con mi bulto de lodo después de que lo hubiera hecho para asustarlo. A ver. Don Juan dijo que no hiciera ningún daño al puma ni a las ratas de agua, de modo que iba a arrojarle lodo al león si éste se acercaba a la trampa. Me dijo que estuviese alerta y golpeara al puma con mi bulto de lodo después de que lo hubiera hecho, para asustarlo. Me recomendó mucho cuidado para no caer del árbol. Sus instrucciones finales fueron permanecer tan quieto que me confundiera con las ramas. Yo no podía ver dónde estaba don Juan. El chillar de los roedores se hizo extremadamente fuerte. Llegó a estar tan oscuro que apenas me era posible distinguir la configuración general del terreno. Percibí el súbito sonido cercano de pasos suaves y una exhalación fenila amortiguada. Luego un gruñido muy suave y las ratas de agua cesaron de chillar. En ese mismo instante vi la masa oscura de un animal justamente debajo del árbol donde yo me encontraba. Incluso, antes de que yo pudiera estar seguro de que era un puma, se lanzó contra la trampa, pero no llegó a alcanzarla porque algo lo golpeó y lo hizo recular. Arrojé mi bulto como don Juan me había dicho. No dio en el blanco, pero hizo mucho ruido. En ese instante, don Juan soltó una serie de gritos penetrantes que me produjeron escalofríos, y el puma, con extraordinaria agilidad, saltó a la meseta y desapareció. Don Juan siguió haciendo un rato los ruidos penetrantes y luego me dijo que bajara del árbol, recogiera la jaula con las ratas de agua, corriera a la meseta y llegara lo más rápido posible a donde él se hallaba. En un tiempo increíblemente corto me encontré parado junto a don Juan.
Me dijo que imitara sus gritos lo mejor posible para tener al gato a distancia mientras él desarmaba la jaula y liberaba a los roedores. Empecé a gritar, pero no podía producir el mismo efecto. Mi voz estaba ronca a causa de la excitación. Él dijo que me dejara ir y gritara con verdadero sentimiento, porque el león todavía andaba por ahí. De pronto cobré plena conciencia de la situación. El león era real. Prorrumpí en una magnífica serie de gritos penetrantes, y don Juan se rió a carcajadas. Me dejó gritar un momento y luego dijo que debíamos dejar ese sitio lo antes posible, pues el Poma no era ningún tonto y probablemente estaba en ese momento desandando sus pasos dirigiéndose a donde se hallaban. De seguro nos va a seguir. Por mucho cuidado que tengamos, dejaremos un rastro del ancho de la carretera panamericana. Caminé muy cerca de don Juan. De vez en cuando él se detenía un instante a escuchar. En determinado momento echó a correr en la oscuridad y yo le seguí con las manos extendidas frente a los ojos para protegerme de las ramas. Por fin llegamos al pie del risco donde estuvimos antes. Don Juan dijo que si lográbamos trepar a la cima sin que el león nos atacara, estaríamos a salvo. Tomó la delantera para mostrarme el camino. Empezamos a trepar en la oscuridad. No supe cómo, pero lo seguí con paso firme y certero. Cuando estábamos cerca de la cima, oí un peculiar clamor animal. Era casi como el mugido de una vaca, pero un poco más largo y más áspero. ¡Arriba!, gritó don Juan. Trepé velozmente en la oscuridad total, adelantándome a don Juan. Cuando él llegó al remate plano del risco, yo ya estaba sentado recuperando el aliento. Estuvimos sentados un par de horas en completo silencio y luego emprendimos la marcha hacia el coche. Así lo ponía a trabajar don Juan a Carlos. Lo llevó con un león, con un puma. Y si el puma hubiera matado a Carlitos o a don Juan, hubieran sido los designios del poder. ¿Se acuerdan que don Juan le dice a Carlos muchas veces: yo salgo contigo y salir contigo puede significar mi muerte? Y hoy leímos, ¿verdad?, que don Juan vio un cuervo que le dijo: ve a enseñarle a cazar pumas. Y don Juan, siguiendo el llamado del espíritu, fue a cazar un puma. Le fue a enseñar cómo se hacía, por si algún día le interesaba o lo necesitaba. Con que un día tendremos que salir a buscar poder y necesitamos el ánimo de un guerrero, porque sin ese ánimo vamos a ser presas de cualquier cosa. Entonces, mucha suerte. Nos leemos pronto. No se acabó el capítulo, todavía falta un montón. Nos vemos mañana.